Hola amigas y amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles, que voy a iniciar contándole al amigo que me envió este libro, don Daniel Nieto Díaz Muñoz, un libro que se llama Diario de un fotógrafo extraviado, que el libro mismo se extravió, llegó a una dirección que ahora no está vigente, y por lo tanto con mucho atraso, con muchos meses de atraso ha llegado a mis manos. Es notoriamente una autoedición de Daniel. Yo he podido, antes de partir este programa, echarle una mirada a uno de los cuentos que aparecen acá, los relatos, y están muy bien escritos. No sé qué suerte habrá corrido Daniel con su libro, pero le voy a decir lo que le he dicho a tantos jóvenes o personas que en algún momento deciden escribir, y es que el acto de escribir mismo debe ser el centro de nuestra atención, de nuestro interés, de nuestra pasión, y no la preocupación a veces muy precoz de alguna gente muy joven de publicar. El publicar o no depende de un millón de factores que no dependen de uno. Y como dicen los estoicos, uno no debe preocuparse de aquello que está fuera de nuestro alcance, nuestro control, no vale la pena. Si un libro se publica o no, porque a un editor le gustó o no, porque el público estaba disponible para ese tema o no. Son todas cosas contingentes que no dicen nada ni sobre la calidad del libro, ni la calidad del autor, nada. Así que uno debe olvidarse de eso y simplemente escribir porque a uno le gusta. Si después se publica bien, mejor, tal vez aporte algún beneficio, pero el principal beneficio debe ser el acto de escribir. Lo digo esto porque he sabido de mucha gente que está cuando terminan un libro de cualquier clase, se pone muy ansioso con esto de la publicación y piden consejos, cómo se hace, con quién hay que hablar. Y bueno, hablen con los editores, hablen con algún editor que esté dispuesto a recibir su manuscrito y a ver si al tipo que está a cargo de ver si el libro es interesante o no le gusta. Al final todo es tan subjetivo y tan dependiente de cosas como esa que no vale la pena ponerse ansioso por eso. El Diario de un fotógrafo extraviado, voy a terminar de leer el cuento que empecé, que me permite en un párrafo saber si alguien escribe bien o no. Y después les cuento. Y ahora entro en materia. Me han pedido algunas personas que me refiera al caso de la demanda por $1 millón que están tirándole a Tomás Moschati, que es, como ustedes saben, uno de los propietarios, son dos hermanos, entiendo, de la Bio Bio, que es una radio, pero al mismo tiempo es una fuente de noticias escrita. También emiten material por YouTube. Ahí Tomás Moschati aparece todo el tiempo y lo querellaron. Entiendo que no ahora, sino que hace rato, pero la cosa está saliendo ahora, se hizo más pública o se hizo más noticiosa, no sé. Me pidieron que hiciera algún comentario sobre eso y lo voy a hacer en mitad de programa, porque antes quiero despachar cuestiones más inmediatas y más colectivas que tocan a toda la nación. Y me refiero, por supuesto, a la votación que se va, o que ya se está celebrando, que ya se celebró, depende en qué momento usted vea este video, en la Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no la ley, el proyecto de ley, todavía no es ley, para que la gente pueda sacar el 10% de sus ahorros en las asociaciones de fondos previsionales. El gobierno ya planteó una nueva proposición, un gran paquete, que básicamente consiste en un bono, o sea, un bono, no es un préstamo, un bono de 500.000 a cada quien ganara entre 500.000 y $1,5 millones de pesos antes de la pandemia y que hayan perdido ese ingreso, que hayan visto caer ese ingreso en un 30% más.
y es como una especie de incentivo para quienes creen que la única salida, o se suman a eso sin creer nada, en realidad por puro oportunismo, por miedo, la salida es que la gente meta mano a plata propia del futuro. El paquete además agrega, o sea, junto al paquete va el anuncio de que el presidente habría mandatado a sus ministros del ramo para que estudien un acuerdo, para que estudien un proyecto que llegue a algún acuerdo, ojalá, para una reforma estructural del sistema de pensiones. Esto no se especifica en qué sería esa reforma estructural, de hecho no puede especificarse nada mientras no haya gente que esté dispuesta a discutirla. La idea que tenga el gobierno sobre cuál podría ser esa reforma estructural tampoco está detallado. Esta es una discusión súper vieja que hemos tenido en Chile. Todos sabemos que hay sectores y personas que creen que el mejor sistema, el más solidario, palabra muy engañosa, dicho sea de paso, es el que más conviene, un sistema de reparto. Es decir, la plata de cada cotizante a un fondo común y de ahí se va usando para ir pensionando a los que van saliendo del mundo laboral. No son muy buenas las experiencias con ese sistema, pero eso es lo que proponen. El sistema nuestro es de cuenta individual, cada cual ahorra o lo hacen ahorrar forzosamente, porque las cotizaciones son forzosas, esa plata crece porque son invertidas y efectivamente es un hecho que los fondos que han sido invertidos por las personas, las platas que han pagado a lo largo del tiempo, las cotizaciones que han hecho, se han convertido en una masa de dinero mucho más grande de lo que sería la simple suma de esas cotizaciones, porque se invirtió. Y la inversión a lo largo de los años opera el interés compuesto y se va acelerando el crecimiento, como cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de aritmética, no digamos matemática, y cualquiera que además se tome la molestia, cosa que parece que poco hacen, de ver su cartilla y ver cuánta plata hay y cuánto ellos pusieron, se darían cuenta. Pero esta discusión ha estado penándole a este país durante largo tiempo y yo no sé hasta qué punto recoge esa idea el gobierno en lo que, si hay esa discusión para una reforma profunda, estructural profunda, qué idea va a poner en la mesa el gobierno. No está claro eso en absoluto. A mí me suena simplemente como un paquete de regalo para envolver lo concreto que son este bono de 500.000 a cada chileno que ganaba entre $500.000 y $1,5 millones, supongo que eso los define como de clase media, y no sé hasta qué sentido, pero en fin, que ganaban eso hasta antes de la pandemia, pero después se derrumbaron sus ingresos. Ahora, cuando uno toma este bono y lo suma a las otras medidas que ya no me acuerdo ni a los nombres, que se han ido estableciendo, pero que siempre la oposición considera insuficiente, cuando uno va sumando todo eso, más las próximas medidas que puedan ocurrir, más los gastos que se han hecho en las cajas de alimentos, más esto y lo demás allá. Hay varios ya proyectos que están funcionando. La pregunta que uno se hace, ¿cómo se va a pagar todo esto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias financieras para el país? Algunos dicen que el país tiene harta plata, pero como muy bien recordó Moschati, precisamente el Moschati del cual ya me voy a referir, en uno de sus videos, hace muchos años que no es verdad eso de que Chile tiene mucha plata, que hace muchos años que estamos con déficit fiscal, 10 años más o menos. Bueno, entonces, por otro lado, yo mismo lo he dicho acá, en situaciones de guerra, pues esto es una situación casi de guerra, uno no puede darse ya el lujo de pensar cómo nos la vamos a arreglar cuando termine la guerra, cómo vamos a levantar el país. Por el momento hay que impedir que el país se hunda, que el país se derrumbe, que la gente salga a las calles a agarrarse cuchillazos por un paquete de tallarines. Hay que impedir todo eso al costo que sea. En eso estoy yo en esa parada. Al mismo tiempo he dicho y sigo diciendo que ese al costo que sea tiene que estar en realidad dentro de ciertos parámetros, o de lo contrario simplemente nos estamos suicidando. Uno no enfrenta, a menos que esté enfermo el mate, uno no enfrenta un problema grave que va a ser muy costoso decidiendo entonces dispararse un tiro. Esa no es la manera.
de resolver un problema eliminándose. Hay que buscar que dentro del desastre, dentro de los gastos excesivos, haya un mínimo de cautela o de reservas que permitan eventualmente mañana recoger los pedazos. Eso es todo. Al anunciar este paquete, Briones le pidió a los parlamentarios que tuvieran a bien tomar su decisión en su fuero interno. Es decir, Briones supone que los parlamentarios tienen un fuero interno. Yo creo que el único fuero que tienen es el fuero legal por el cargo, como congresales. Un político, un congresal, por el hecho de pertenecer a un partido, casi diría que por definición no tiene o no debe tener fuero interno. Su fuero es el fuero del partido, de la bancada. Eso para empezar a hablar. Fuera de eso, yo no sé si los señores honorables y congresistas van a decir esta cuestión por un tema de aritmética, haciendo caso de Briones en términos de los argumentos que se han dado, los argumentos que han dado economistas también de izquierda. Yo no sé lo que es un fuero interno en este caso, realmente. No lo sé. Yo creo que es un llamamiento como los ruegos que hacen los rabinos en el muro de los lamentos, más o menos. Una cosa así. Puede ser que algún parlamentario se dé vuelta la chaqueta. Pero no va a ser por un tema del fuero interno, va a ser por alguna promesa que le hagan. Otros se dieron vuelta la chaqueta precisamente por no las promesas, sino las amenazas que les hicieron. Otros están, como dije y he dicho varias veces ya, comprándose una póliza de seguro. Como han hecho todos en este país, pues desde hace meses ya que estamos en ese cuento. Hemos visto, incluso con temas de eso que llaman valórico, cuando estaba el clima feminista a todo vapor, cuando se andaba mostrando con el dedo a los infractores, a los bandidos, a los criminales, como fui yo acusado. En ese periodo uno los veía a la gente del mundo político, económico, a la gente, digamos, que no es invisible, muertos de miedo y sumándose inmediatamente al piño para evitarse problemas. Yo no veo por qué va a ser diferente en este caso, estimados amigos. O sea, no ha sido diferente ya. Aquí no ha habido ni un parlamentario, ni uno, que haya tomado una decisión con una calculadora en la mano. A ver, ¿cuál es el interés compuesto del 10% descontado, calculando un promedio de tantos años más de cotizaciones, en 20 años más, o en cuántos años más el promedio de la población se va a jubilar, cuál va a ser entonces la pérdida? Todos esos cálculos y otros más no vienen a cuento, nadie los ha hecho. Yo creo que no saben usar una calculadora en primer lugar, salvo para comprar en la botillería de la esquina. Sí, o sea, multiplicar y dividir puede que sepan. Calcular un interés compuesto lo dudo mucho. No, esto ha sido todo y sigue siendo un tema político. Esto tiene que ver, es una de las batallas en el proceso de demoler la institucionalidad. Así es que fueros internos, no. Aquí están todos alineados con sus partidos, con sus bancadas, han sido contados con los dedos de una mano y me sobran dedos. Creo que uno de ellos es Pepe Out, que ha sido bastante valiente, ¿no? Enfrentando todo lo que significa salirse de eso y votar por su cuenta de acuerdo a su fuero interno. Él parece que sí tiene fuero interno. Bueno, yo conozco a Pepe Out un poco, me he tropezado con él muchas veces, trabajábamos en la misma radio un tiempo, él en nuestro programa, sí, invitado, iba, no sé, es un tipo inteligente. Y un tipo, pero más que inteligente, además tiene el mínimo de valor, el suficiente valor para ir contra la corriente. Pero los demás no cuentan con ninguna de esas virtudes, ni valor ni inteligencia. Así que el llamamiento al fuero interno, no sé. Pero igual puede pasar cualquier cosa, mañana lo vamos a ver. En general creo yo que lo más probable es que la ley sea votada favorablemente, el proyecto sea votado favorablemente. Eso es
como que para allá va la tendencia. Por todas las razones. Pero en fin, puede ocurrir que no, puede ocurrir alguna cosa inesperada. Ahora permítanme pasar a mi primer bloque antes de entrar al tema Moschati. No lo voy a eludir, en absoluto. Y en el sorteo de hoy le toca partir a Ozonium, señores y señoras, que quiero insistir con esto, que Ozonium es una empresa que usa para desinfectar, para liquidar el COVID-19, el ozono, que es un gas natural, muy poderoso como desinfectante, y Ozonium ofrece 2 modalidades de uso. En su establecimiento público, en su café, en el baño de su gasolinera, en su notaría, en cualquier lugar donde se mueve público o llega público, usted todas las noches pone esta maquinita que están viendo a mi izquierda, la programa, el asunto despide el gas, el ozono, al interior del recinto y le queda absolutamente desinfectado para el día siguiente. Esto es una gran ventaja que ustedes pueden hacer notar a sus clientes y a sus trabajadores, que ellos, los clientes y ellos, los trabajadores, no van a correr riesgo en el recinto que está completamente desinfectado. Eso es un gran punto a favor de cualquier empresa, de cualquier lugar que depende de trabajadores, que depende de que llegue público, etc. Recordemos que pronto por 2-3 meses se va a abrir este país de nuevo, de todas maneras, y ahí estas ventajas, el que sabe hacer conocer al público que tiene esto, va a tener una ventaja. Pero además, si usted quiere hacer lo mismo en su casa, quiere desinfectar, va a llegar un equipo de Ozonium. Van a desinfectar unos funcionarios con todo el equipamiento debido y van a dejar su casa también tiki-taka. Así es que póngase en contacto con ozonium.cl y vaya preparándose para la reapertura del país, tener una ventaja importante sobre sus competidores. Para los que quieran invertir en Estados Unidos y que no saben cómo, no saben ni por dónde partir, bueno, yo les digo dónde partir. Partan abriendo la página de inviertanusa.cl, donde no solamente conocen la manera de invertir, los procedimientos legales, burocráticos que se requieren para hacer una inversión, sino que además ellos tienen ofertas concretas. Tienen 3.500 franquicias, o ya quizás deben ser menos, o puede que sean más, entran y salen, lugares donde invertir, listas de bienes inmobiliarios, casas, departamentos, terrenos en distintos lugares de Estados Unidos. Todas las ventajas habidas y por haber de invertir en Estados Unidos se las pone en sus manos sin que usted se mueva de su escritorio. Inviertanusa.cl. Si usted quiere ir a vivir allá para manejar personalmente sus inversiones, le van a conseguir una visa de residente para inversionista. Si usted quiere tener una cuenta corriente en un banco norteamericano, le van a conseguir en 2 semanas. Ya tiene usted su cuenta corriente abierta en un banco en Estados Unidos. Todas las ventajas en inviertanusa.cl. Y para vender su inmueble, nada más ventajoso que ponerse en manos de Hey. Yo sé que ahora es muy difícil vender inmuebles, o vender cualquier cosa en realidad. Bueno, por eso es que hay que recurrir a los mejores. Hey es el mejor corredor de propiedades de Chile. Huay tiene métodos innovativos que le permiten acelerar, en comparación con otros corredores, la venta. Sabe además encontrar buenos arrendatarios, sabe administrar arriendos, si usted es rentista, ojo, y sabe tasar su propiedad, cosa súper importante. El que no sabe poner el precio o pierde tiempo o pierde plata, una de dos. Y déjenme ir ahora al caso de Moschati, que yo no lo conozco en detalle. De hecho, ayer me enteré de que existía un caso Moschati. Yo no soy un hombre muy dado a seguir las redes, yo no veo televisión, no leo la prensa chilena prácticamente. Entonces, este tipo de cosas no las conozco. No sé quién exactamente es la persona que lo demandó. Conozco su apodo, le dicen el Pingüino. Eso es todo lo que sé de él. Sé que es un operador político de izquierda. Sé que a Moschati creo que lo están demandando por $1 millón,
por algo que haya dicho en alguno de sus comentarios, supongo. Ahora, aquí lo fácil para mí sería decir lo que es tan fácil decir, que solidarizo con Tomás Moschati, expresión que no me gusta usar porque no significa nada. ¿En qué sentido uno solidariza con alguien? Porque dices, yo solidarizo contigo. Voy a ayudarle a pagar el abogado a Moschati, voy a ayudarlo a mantener funcionando su cadena Bio Bio, voy a salir con él hombro con hombro a luchar contra los malos. No, es re fácil decir eso, como es fácil decir te apoyo en tu dolor cuando uno va a un velorio. No sirve de nada. Naturalmente que encuentro lastimoso que se esté persiguiendo judicialmente personas por las opiniones que dan. Yo no sé exactamente, todavía no he encontrado el video donde se refiere a esta persona. Pero sí tengo algo claro. Ustedes ven que en los detalles no tengo nada claro. Tengo claro de que el caso Moschati hace ostensible que en Chile gradualmente y aceleradamente el ejercicio del poder, entendido en todos sus aspectos, está alejándose más y más de lo que podríamos llamar la teoría de los poderes que ustedes encuentran en los textos de educación cívica, donde por un lado aparece el ejecutivo que ejecuta cosas y tiene una serie de potestades. Después está la justicia que por su cuenta, autónomamente, determina si usted quebrantó o no la ley. Luego tenemos el poder legislativo que legisla. Ese es el mono que se pinta. En la práctica, probablemente una práctica que se remonta al principio de los tiempos, en grados variables, en la práctica, personas determinadas que están ubicadas en esas esferas o en otras, se conectan con otras personas que están conectadas en esas esferas y forman una red de influencia y poder a base y originadas muchas veces por el liderato, por la iniciativa de una persona que tiene algunas especiales cualidades personales, que tiene carisma, que tiene habilidades de gestión, y esa persona va generando una red donde están involucrados personas de todas las esferas. Pueden estar involucrados personas del poder del ejecutivo, del legislativo y del poder judicial. Pero esas personas ya no actúan en función de los cargos o posiciones que ocupan en esas instituciones, sino que operan en función de la red de influencias y de poder. En otras palabras, en teoría, por ejemplo, la justicia castiga a quien rompe la ley. En la práctica, en el funcionamiento de estas camarillas, se usa la ley para castigar a una persona que rompió o que es enemiga de las normas de esa camarilla. La ley, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder económico, el poder comunicacional que tenga alguien que está en un medio y que tiene especial relevancia porque dirige ese medio o porque es un rostro o una voz importante ese medio, todos esos individuos de esa red usan sus posiciones no para cumplir con las funciones del cargo, para cumplir con la función legislativa, propiamente tal, o judicial o ejecutiva, sino que usan esos recursos que tienen institucionales para los fines de la red, de la camarilla. Eso es un proceso que se da en toda sociedad, porque las sociedades y las instituciones no son entidades abstractas más que en los libros. En la práctica son siempre individuos que ejercen un puesto. No hay justicia, sino que en el fondo lo que hay son jueces, fiscales y otros abogados. No hay un poder ejecutivo, hay el presidente, que es una persona, el ministro, que es una persona, jefes de departamento, que son personas, y así sucesivamente. Tampoco hay un poder legislativo como una institución que flota en la estratosfera. Hay personas que actúan como legisladores, personas que actúan como asesores de los legisladores, y así sucesivamente. Y las personas son las que tratan entre sí y generan intereses comunes, generan miedos comunes y actúan en concierto haciendo uso de los instrumentos institucionales o de poder que les da su posición en este mundo teórico de las instituciones, tal como son descritas en los textos de educación cívica.
Y esas camarillas son efectivas porque reúnen en sí capacidades o instrumentos de poder de muchos órganos del Estado. Eso es lo que los hace tan eficientes. Es decir, para poner un ejemplo solamente, el jefe de una camarilla que quiere obtener determinado resultado, todo lo que tiene que hacer es sacar su libreta telefónica y llamar a alguien que necesita en el Poder Judicial, a alguien que está metido en el gabinete o en algún departamento del Estado, a alguien que es jefe de una bancada o forma parte de una bancada, a alguien que es el director de prensa de tal o cual medio, al otro que es un empresario con mucho dinero. Y con esos recursos legales, gubernamentales, legislativos, monetarios y comunicacionales, construye, arma un ariete de una tremenda eficacia comparado con cualquiera de esos poderes aisladamente. Es un concertador de poder el que maneja una camarilla, una red de influencia, como quieran ustedes bautizarla. Y aparentemente este caballero que demandó a Moschati, cuyo nombre no conozco y que lo apodan el Pingüino, es uno de entre tantos operadores políticos que maneja su red. Sí, no hay una, hay muchas. Unas son más grandes, unas son más pequeñas, unas son más poderosas, otras menos. Depende de quiénes son los miembros, quiénes están reclutados en la camarilla. Depende de montones de variables. Pero yo diría que ese es el funcionamiento normal de todo sistema de poder o de todo sistema social y político, en grados mayores o menores. En el caso extremo de corrupción, como ocurre en países como México, a estas camarillas entran además delincuentes, narcotraficantes, por ejemplo. Y el grado en que están involucrados personas de las instituciones es mayor, es decir, ya no es un par de fulanos que tenemos ahí de amigos y podríamos, qué sé yo, llamarlo, sino que son todos, casi todos. Entonces ahí tenemos un grado extremo, y por eso se habla de corrupción, porque está descompuesta la institucionalidad. Ahí tenemos un caso extremo de, ¿cómo llamar a este proceso? Clientelismo, camarillismo, no sé. De hecho tiene distintos nombres en la sociología política, pero yo no me acuerdo en este minuto, pero ¿qué importa el nombre? Así funciona en realidad una sociedad. Funciona el amiguismo, el clientelismo, los contactos, las camarillas, las redes, los grupos de influencia, son los que verdaderamente ejercen el poder o son agentes de poder, no las instituciones como tales. O sea, las instituciones como tales ejercen grados delimitados de poder en cuestiones más bien de poca monta. Voy a poner un ejemplo. Es más probable que la justicia opere conforme a la ley estrictamente cuando los casos que se están ventilando son, por ejemplo, delitos comunes. Cuando se está ventilando una situación que involucre a grandes personajes de las finanzas, por ejemplo, donde hay una danza de miles de millones de pesos, de dólares, donde puede incluso estar involucrado el interés nacional, la cosa no se decide así simplemente con un juez que examina, le echa una mirada al código y busca el inciso correspondiente. Ahí funcionan las redes, los mecanismos informales de poder que son los que realmente tienen el poder. Y estas cosas se manifiestan cuando los temas son de gran calibre, o cuando hay mucho dinero en juego, o cuando hay muchos temas políticos de primera magnitud que están en juego. En esos casos, como lo hemos visto en el pasado, por ejemplo, los nombramientos de personas para altos cargos de la administración pública, ya sea en cualquiera de sus expresiones, no operan tampoco sencillamente con un comité burocrático que examina el libro a ver a quién le damos más puntaje porque corresponde al reglamento, qué sé yo. Eso no pasa. Hay negociaciones políticas, conversaciones privadas, promesas mutuas, contratos. Un poco en la onda del personaje que están viendo ustedes detrás mío. Así funciona el poder en la realidad. Así que, volviendo a Moschati, bien, parece ser que él se tropezó o topó o molestó o fastidió más de la cuenta a un señor que maneja mucho poder. Eso es todo. ¿Y qué puedo yo hacer al respecto? Yo he sido también, en otro momento histórico de este país, en otras circunstancias,
habiendo sido y siendo todavía, supongo, un tipo molestoso políticamente para muchos, como lo es Moschati para muchos. Bueno, a mí también me armaron una máquina. Y a Moschati le armaron otra máquina. Y así funciona esta cuestión. Nunca ha dejado de funcionar así, estimados amigos. Lo que pasa es que no todas las veces el asunto se hace público, porque no todas las veces el que es víctima de una maquinación, de una denuncia, de una acusación, de una camotera, no necesariamente una persona que sea de interés público, digamos. Y muchas de estas cosas terminan con una rendición, porque primero estas cuestiones empiezan con la amenaza. Mira, no sigas en esto porque si no te vamos a joder de esta manera. Y las personas dicen, bueno, en realidad no voy a meterme la pata de los caballos, así es que, ok. Y por lo tanto el asunto no llega a mayores. No es necesario para esa camarilla usar realmente su poder, bastó la amenaza. La amenaza, como decía el gran jugador de ajedrez Nimzovich, la amenaza es más terrible o poderosa que la ejecución. La amenaza está pendiendo, es como la espada de Damocles, mucho más eficaz que el cuchillazo que a lo mejor uno lo pudo evitar, de ese cuchillazo que todavía no se da, que está ahí a la espera, no sabemos si va a ser certero o no, y así que tratamos mejor de evitarlo. Eso puedo decir respecto a Moschati. Espero que para algunas personas se haga un poco más claro el hecho de que estas cosas que normalmente uno las mete en el saco de la corrupción, qué sé yo, son, horrible decirlo, lo normal. Lo normal. Solo que a veces es invisible. Como decía un personaje de una novela de Anatole France, esto que ahora es un escándalo porque se conoció. Antes no era nada. Permítanme seguir con mi segundo bloque, que en el sorteo de hoy corresponde iniciarlo al Lavo Club, un detergente estupendo, chileno. Se lo llevan a la casa, en base de 10 litros, le dura una eternidad, no hay que pensar cuándo reponerlos. Cuando tiene que pensar en eso porque se le está acabando, usted llama, se pone en contacto con Lavo Club y le traen a su casa otro tanque. El producto es biodegradable, es hipoalergénico, tiene todas las ventajas habidas y por haber. Y ahora Lavo Club está entregando también, si usted lo quiere, no es obligación, usted puede adquirir también un suavizante con un rico aroma, como el que ayer se me olvidó uno de los componentes, el menta aloe, ese era el otro componente. Exquisitos detergentes, lavan muy bien, la ropa queda con rico olor, todo estupendo, el tanque dura y dura y dura y dura, no hay que preocuparse de eso por mucho tiempo. Lavo Club. Controller, amiga, amigo con empresa, ya sea que sea dueño o el que la maneja. ¿Cuántos problemas ha tenido ya en su sector administrativo? En la parte donde se maneja la contabilidad, el pago de las cotizaciones, el pago de los salarios, los impuestos, redactar el informe anual para los accionistas. Todo eso es complicado y suelen haber problemas y suelen haber dificultades y enredos y tropezones que a veces cuestan muy caro. Póngase en manos de controller para que no le pase más. Una empresa formada por contadores auditores con 20 años de experiencia en una empresa internacional y que le echan una mirada, examinan su empresa con un microscopio electrónico, usando todos los recursos informáticos que ellos tienen de última generación y descubren de inmediato dónde su sistema administrativo puede ser optimizado, cuáles son los problemas de siempre, que sin embargo usted no los ha visto porque de tanto verlo ya no los ve, dónde están los cuellos de botella, cómo se puede optimizar todo para que funcione tiki-taka. Todo eso lo hace Controller y tiene planes para toda clase de empresas, pequeñas, medianas, grandes, incluso empresas que están apenas empezando. Póngase en manos de Controller. Llámelos, los contactos están a mi izquierda, ni un problema. Y, estimados amigos, para los seguros, que es importante tener seguro, uno no se da cuenta hasta que vienen los problemas. Y ahí uno dice, ¿por qué no tenía un seguro contra incendio, contra robo, contra esto, contra...? Bueno, para que no llore viendo la leche que ya se derramó, póngase en manos de la corredora de seguros Booker,
que es especialista en pólizas de salud para pyme, pero también maneja toda la área de seguro para toda la área de organizaciones, ya sea privadas o públicas. De hecho, ahora tiene un producto muy interesante, planes de salud colectivos que cubren las preexistencias a partir de 10 empleados. No hay tope en la cantidad de empleados a asegurar. Planes de salud colectivos que cubren preexistencias. Muy interesante. Póngase en contacto con la corredora de seguros Booker para que le asesore con los mejores seguros que usted necesita en todas las materias necesarias, o para que le administre los seguros que ya tiene, para que siempre sean los mejores para el campo que usted quiera asegurar, para que no venzan sin que usted se dé cuenta, como le ocurre a tanto. Tenía un seguro y no sé cuándo dejé de pagarlo, se acabó eso, y ahora que lo necesito está caduco. Bueno, que para que no le pase eso, Booker. Les decía entonces que las redes de influencia, de poder, como sea, son parte natural. Natural cuando quiere decir frecuente, propia del organismo, no necesariamente que sea bueno. Que quede claro. Me atrasé un día, porque hoy día, miércoles 15 de julio, debía haber hecho este saludo el lunes, pero un gran saludo a Francia, a mi amada Francia, que celebra su 14 de julio, que fue el día, 14 de julio de 1789, en que se asaltó la Bastilla. Evento que ha sido sacralizado, aumentado, momificado en el tiempo y parece ser como la causa de la revolución. No tiene nada que ver con eso. Es un evento dramático, melodramático. Fue como que aquí hubiera un asalto a la cárcel de Penco o alguna cosa así. Nada más que eso. Pero ha tenido una significación simbólica enorme de la Revolución Francesa entera. No fue la causa de la revolución, no fue el fin de la revolución y el principio, fue un elemento dramático que así se ha convertido en ícono. Pero en todo caso, a mí no me interesa tanto saludar a la Revolución Francesa como saludar a Francia, saludar a mi amigo George, que vive allá, a otros amigos que viven en Francia, Luis Alfredo Oyarzábal, si acaso está, no sé ni siquiera si está vivo en este momento, en el norte de Francia, a familiares que tengo en el sur de Francia, en Tarbes, a amigos que hice en Les Damiers de l'Opéra, tantos años atrás, un país que yo amo, como amo mi país, amo a Chile y amo a Francia. Mi familia materna viene de allá. Mi educación en la casa, desde el primer día de que éramos niños con mi hermano Eugenio, estaba rodeado de cosas francesas. Los 14 de julio mi madre ponía religiosamente un disco con Allons enfants de la patrie, la marsellesa. Para mí el francés ha sido un idioma de siempre también por lo mismo. En mi casa se hablaba mucho francés. Mi madre y mi abuelita francesa se ponían, cuando querían que no las entendiéramos, se ponían a hablar francés hasta que entendimos. Entonces ahí se pusieron a hablar en cualquier otra cosa. Bueno, un gran saludo, un gran abrazo a mis amigos y a todos los franceses, a los franceses que están en Chile, a los franceses de la embajada, que por supuesto nunca me invitan a sus fiestas de 14 de julio. Parece que todavía estoy apestado. No importa. Francia es más que eso, un gran país, un maravilloso país, cuna de tantos artistas, tantos genios en la ciencia y en las artes, una de las... ¿Qué sería de la cultura occidental sin Francia? Y no estoy mirando a menos el aporte de Alemania, de Inglaterra o de otros países que es también inmenso. Pero en este momento quiero recordar el de Francia. Dicho eso, vuelvo a Briones. Briones que pidió que la gente pensara el tema del 10% haciendo uso de su fuero interno. Ya analizamos esa parte. Pero hubo otra frase que la dejé aparte, porque daba para otro comentario. Dijo que se antepusiera el bien del país en esta votación, como me imagino en cualquier votación. Pero el problema es precisamente, y por eso existe una actividad que se llama política, estimado ministro. El problema es que no todos compartimos el mismo concepto acerca de qué sea el bien del país, pues. Por eso que hay distintos partidos, distintas visiones, que dirimen sus distintas visiones de país, con todos sus incisos, en un lugar llamado Congreso o como se llame.
tenemos distintas visiones. Para algunos, por ejemplo, a propósito del 10% y de la AFP, el bien del país consiste en demoler las AFP. El bien del país consiste en que haya un sistema de reparto. El bien del país consiste en este momento en que la gente saque ese 10%. Y están muchos de ellos, o sea, están todos convencidos totalmente de eso. Y no tiene sentido que usted les quiera demostrar, entre comillas, con un argumento lógico, matemático, que están equivocados. Porque en el ámbito de la política y de los valores, la lógica no vale hongo. No vale hongo en nada. Usted estaba en una discusión en una mesa, en una sobremesa, en que alguien sea avasallado por la lógica del adversario y diga: tienes razón, 2 más 2 es 4, tienes toda la razón. Salvo que sea un tema muy menor, donde no importa dar la razón al otro. Pero en temas que vayan un poquito más allá, temas políticos, religiosos, valóricos, ¿quién acepta un punto simplemente porque es lógico? Todos tenemos una concepción muy distinta de las cuestiones más básicas. No solo del bien del país, que uno incluso podría tratar de operacionalizarlo, diciendo, bueno, por lo menos tiene que ver con el ingreso per cápita, algo concreto que agarrar, que todos entendemos. No, que tenemos distintas visiones de la justicia. Mi visión de la justicia, por ejemplo, es completamente distinta a la que ahora impera. No tiene nada que ver con el concepto de igualdad, que se hace coincidir con la justicia hoy en día. Los conceptos sobre lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es adecuado, lo que es, en fin, todo, varía mucho. Por eso que hay partidos políticos, si no, no existiría la política. Si todos tuviéramos claro que hay un bien del país, que solo que de repente se nos olvida, pero basta que alguien nos recuerde: oye, vota con el bien del país. Ah, sí, el bien del país, que es eso que todos conocemos súper bien, todos compartimos que el bien del país es como 2 más 2 son 4, por lo tanto, gracias por recordarme, estimado amigo, voy a votar por el bien del país. Eso no pasa. Y un bloque más, estimados amigos, no olviden que sus trámites notariales los pueden hacer mucho mejor entrando a la página notariospress.cl. ¿Por qué? Mucho mejor porque no tienen que ir a la notaría. No tienen que estar horas en la notaría al lado de la señora que tose. Ay, ay, ay. Es para salir arrancando, ¿no es cierto? 2, 3 horas, ¿cuántos? Tremendo. ¿Cómo se dicen? ¿Cuántos tremendas inversiones de tiempo hemos hecho todo en la notaría? Aquí usted entra a la página, anota el papel que quiere, que necesita tramitar. Inmediatamente la página le pide los datos que se necesitan, usted los anota, paga y la información se va a la notaría más cercana a su casa y usted le dice: ya vaya a buscarlo. Liz Taylor, el papel está firmado. Tiene que ir a la notaría de todas maneras porque es un trámite legal que requiere firma ante el notario, teóricamente. Por último, el funcionario de la notaría. ¿Pero qué? ¿Cuánto se toma en firmar y retirar un papel? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, no más que eso. Y para transferencias de vehículo le ofrece también un método súper expedito para que no tenga que ir al registro civil. Notariospress.cl, estimados amigos, los está esperando. Los espera también Salinas y Ojeda, el mejor buffet legal para casos civiles, divorcios, tutoría del niño, herencias, contratos, disputas, casos civiles. Aquí no hay ningún muerto por medio, no hay ningún tema laboral de por medio, casos civiles que son muchísimos. Salinas y Ojeda se especializan en eso hace harto tiempo, son muy buenos, tienen una excelente tasa de éxito. Acuda a ellos, no se ponga en manos del primer abogado que le presentaron o que usted encontró en las viejas páginas amarillas de una... ya no existen, ¿no? Las guías telefónicas. Eso. Y, estimados amigos, el ajedrez. ¿Dónde dejé el ajedrez? Acá está. El reloj, la caja con el tablero, todo configura un paquete estupendo para que su niño, su nieto, vigorice y discipline su mente, para que usted lo pase bien organizando torneos con sus amigos. El ajedrez es mucho más entretenido de lo que usted cree. Si alguna vez usted lo jugó, ya sabe lo apasionante que es. Con el reloj, este reloj electrónico que usted ve en los torneos, incluso en las películas se ve que están, claro, con unos relojes anticuados grandes, con un botón arriba. Esto es electrónico. Se prende, se programa el tiempo que usted quiere hacerlo funcionar, cuánto tiempo quiere por el partido completo, por 40 movidas, y cada vez que usted juega toca esto y pasa al otro lado
el conteo del tiempo, después el otro y así sucesivamente, y el partido agarra un vuelo increíble. La caja del ajedrez, la caja con el tablero y las piezas viene con unas licencias, como ustedes saben. Bueno, el reloj también. Espacioajedrez.com, amigos míos, entren a ese sitio y hagan la compra de este paquete. Y finalizo con miclimo.com para que ustedes tengan el clima que quieran dentro de su casa, su oficina. Aparatos que le dan calor en verano, calor en invierno y frescor en verano, le filtran el aire, consumen muy poca energía eléctrica, ni un solo sonido. ¿Sienten algún ruido ustedes ahora? Nada. Rico, estupendo, maravilloso. Pónganse en contacto con miclimo.com. Y ahora, estimados, ¿se acuerdan ustedes que ayer, anteayer, en algún día de esto, creo que fue el sábado, les mencioné que alguna vez les iba a contar de temas del tiempo? Les mencioné que Jorge Luis Borges había tratado aquí y allá el tema del tiempo, que hasta yo tenía mi teoría del tiempo, y pensando en eso y usando este estupendo y gordo libro de bolsillo, lo llaman, pero en realidad si me lo meto en un bolsillo se me desarma todo porque es bastante pesado, grande el libro. Esto es un libro donde se llama Miscelánea, un montón de obras misceláneas de Jorge Luis Borges, que usted no encuentra en otras compilaciones. Y aquí encontré una donde trata el tema del tiempo, que se los voy a leer entero porque es súper cortito. Trata de la teoría del tiempo de un personaje muy curioso que se llamaba John William Dunne. Un hombre nacido en 1875 y muerto el año en que yo nací, 1949. A lo mejor yo soy su reencarnación. Un tipo que fue soldado, ingeniero aeronáutico, filósofo, un tipo muy, pero muy genial. Le hizo a muchas cosas en ingeniería aeronáutica, creó diseños de aviones que hasta el día de hoy sus diseños, sus conceptos aerodinámicos son válidos. Y en algún momento se dedicó a la filosofía y escribió un famoso libro que se llama Un experimento sobre el tiempo. Y vean qué dice aquí de su Borges en un tema que él llamó Dunne y la eternidad. Dice así: J.W. Dunne, de cuya obra inicial hay una versión española que se titula Un experimento con el tiempo, ha publicado en Londres una divulgación o resumen de su doctrina. Se titula La nueva inmortalidad y consta de unas 140 páginas. De los 3 libros de Dunne, este me parece el más claro y el menos convincente. En los anteriores, la profusión de diagramas, de ecuaciones y de cursivas nos ayudaba a suponer que asistíamos a un proceso dialéctico riguroso. En este, Dunne ha rebajado esas pompas y su razonamiento queda al desnudo. Se notan soluciones de continuidad, peticiones de principio, falacias. Sin embargo, la tesis que propone es tan atrayente que su demostración es innecesaria. Su mera probabilidad nos puede encantar. Los teólogos definieron la eternidad como la simultánea y lúcida posesión de todos los instantes pasados y venideros y la juzgaron uno de los atributos de Dios. Dunne, asombrosamente, declara que ya estamos en posesión de la eternidad y que nuestros sueños lo corroboran. En ellos, según él, confluyen el pasado inmediato y el inmediato porvenir. En la vigilia recorremos a uniforme velocidad el tiempo sucesivo. En el sueño abarcamos una zona que puede ser muy amplia. Soñar es coordinar los vistazos que suministra esa contemplación y urdir con ellos una historia o una serie de historias. Vemos la imagen de una esfinge y la de una botica e inventamos que una botica se transforma en esfinge. Al hombre que conoceremos mañana le ponemos la boca de una cara que nos miró antenoche. Nos promete Dunne que en la muerte aprenderemos el manejo feliz de esa eternidad que ya es nuestra. Recobraremos todos los instantes de nuestra vida y los combinaremos como nos plazca. Dios y nuestros amigos colaborarán con nosotros. De la mera sucesión de sonidos pasaremos a los acordes, de los meros acordes a la composición instrumental. Es realmente una teoría
que me hace bastante sentido. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene sueños que hablan de un futuro que a veces se cumple, a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado, no es porque yo haya viajado al futuro, sino que un yo del futuro vino hacia mí, el futuro, el Villegas del presente, a ponerme sobre aviso. Y me ha pasado, ¿eh? Solo que el Villegas del futuro no aparece como yo soy, no es como mirarme al espejo, sino que aparece de otra manera y me dice, sin decírmelo, sino que de alguna manera insidiosa y oscura, que tal o cual cosa va a pasar si es mala, o que tal otra cosa va a pasar si es buena. Pero en fin, en otro día vamos a ver el concepto de tiempo que tiene Schopenhauer, el concepto de tiempo que tenía, o sea, el concepto de tiempo que no tenía San Agustín, quien al contrario decía que del tiempo todos creemos saber o entender de qué trata, pero ninguno lo puede definir. En fin, será para otro día. Muchas gracias por su atención y recuerden que mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias.